López Velarde fue un gran poeta mexicano quien nació en Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888. Cursó sus primeros estudios en los seminarios de Zacatecas y Aguascalientes y se matriculó en la Universidad de San Luis Potosí para estudiar la carrera de leyes. En 1914 viajó a la Ciudad de México, donde se instaló como abogado de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, mientras que también construía una carrera como profesor de literatura y cronista de 1909 a 1917. En 1916 publicó La sangre devota, su primer libro de poesía, en el cual se pueden descubrir los temas recurrentes en la mayoría de su obra: el amor, el dolor y la preocupación por los destinos de la patria. Gracias a esta publicación reaparece en la lírica mexicana un acento casi olvidado, el tono propio de la provincia, que había llegado poco a poco a la literatura desde la segunda mitad del siglo XIX. 3 años después salió a la luz Zozobra, su segunda obra poética, en la que aborda dramáticamente el erotismo, la religión y la muerte. Y finalmente, en 1921, al celebrarse el primer centenario de la independencia, escribió Suave Patria, en cuyos versos épicos exalta los sentimientos nacionalistas con características melancólicas en la mayoría de sus estrofas. La Suave Patria fue adoptado inmediatamente por una ideología triunfante que en México nacía simbólicamente a partir de la segunda década del siglo XX, años de instituciones y pacificación, de optimismo y de paz. Por lo anterior, este es un gran poema revolucionario. Primero, porque obliga a mirar al país con los nuevos ojos otorgados por la revolución. Segundo, porque este redescubrimiento de México no se limita al reflejo inmediato de una ideología, sino a años de lucha por la identidad cultural de nuestro país. La importancia de López Velarde y la influencia que ha ejercido en la poesía son indiscutibles. En sus versos se resalta un acento peculiar que refleja el alma nacional de toda una generación. Algunos autores, como Pedro Enríquez Ureña y Díez Canedo, llaman a esta cualidad el sentimiento discreto, el tono velado, el color crepuscular. Sin embargo, su obra no pretende expresar el alma entera de México, sino ciertos aspectos de su fondo salvaje y al mismo tiempo dulce de su realidad cotidiana. Desde el punto de vista técnico, en la obra de López Velarde ocasionalmente se advierten elementos posrománticos o modernistas, aunque fue uno de los primeros autores de su tiempo que se rebelaron contra este último movimiento. Sus excesos fueron resultado permanente de la búsqueda de una voz propia y original. Su categoría reside en el sabio tratamiento del paisaje, el planteamiento del contraste radical que existe entre el campo y la ciudad, y la lucha entre los anhelos estéticos y religiosos. Lamentablemente murió a los 33 años en la Ciudad de México el 19 de junio de 1921, dejando un enorme hueco a las letras mexicanas. Tras su muerte fueron apareciendo sus demás obras, que en unos casos habían sido preparadas por el propio autor y en otros se rescataron de periódicos y revistas. Se editó el tercer volumen de su producción poética, El son del corazón, El minutero, El don de febrero, poesía, cartas y documentos, y prosas políticas. Sin lugar a duda, Ramón López Velarde es el poeta de la época moderna con mayor arraigo a lo mexicano, con un espíritu renovador en el lenguaje y estilo, una serenidad clásica y un carácter religioso que lo vinculan con la tradición mexicana aún después de un siglo de su muerte.